seguimos con la historia de sus amigos los Dandies. Esta historia importante porque es una historia de uno de los tríos más importantes de México, los Dandies. Los saluda su amigo Francisco Escamilla Jr. Mi padre fue la segunda voz original, Francisco Escamilla Chávez. La tercera voz era Joaquín Ruiz y la primera voz José Luis. Y el requinto de don Armando Navarro. Esos eran los Dandies. En el año de 1957 surgieron los Dandies. Creo que fue el último junto con los Tres Reyes. Los Tres Reyes salieron en 1958, si no mal recuerdo. Todo esto es me lo contaba mi padre. Estos son palabras de mi padre. Y creo que hasta esa fecha, 58, 59, surgieron los últimos tríos importantes de México. En 1944, si mal no recuerdo, se inició esta etapa importantísima en la historia de México, que fueron los tríos. La iniciaron los Panchos. Bueno, ya antes existían los Tres Calaveras, los Martínez Gil, pero los Panchos es un parámetro, es un parteaguas para que vinieran todos esos tríos famosos después de los Panchos. Los Tres Diamantes, los Tres Haces, los Tecolines, los Tres Caballeros, que fue importantísimo ese trío, y los Dandies llegaron al final junto con los Tres Reyes. Hoy en día los Tres Reyes, bueno, es de los tríos más famosos, pero el trío de más arraigo popular en México, de canciones más hermosas que recuerda a la gente, como Gema, como Tres Regalos, como Cerca del Mar, como Por Fin, Eternamente, infinidad de éxitos. Yo creo que el de los tríos que metieron más éxitos junto con los Panchos en la historia de esta música importante del bolero en México fueron los Dandies. Y esta historia ahí inicia, en 1957, cuando ya todos los tríos ya estaban en su apogeo, que la música, todos los tríos sacaban éxito. Los Tres Caballeros ya habían grabado El Reloj, La Barca, Usted, de los Tres Diamantes, infinidad de éxitos que sacaban los Panchos, y los Dandies llegan con esa hermosísima canción que fue Gema, que me cuenta mi padre que se grabó en octubre de 1957, y ellos era gente de ahí, de barrio. Yo creo que mucha gente de ahí de San Antonio, de la gente que está, de nuestros paisanos que están trabajando allá en los Estados Unidos, recuerda ese México de los años 50 que me contaba mi padre, que era precioso, que era un México lindo, que toda la gente salía, que se enamoraban, que había romanticismo, que esa época de tríos fue de la más importante que se recuerda en todo el mundo, porque a México lo recuerdan o lo ubican por el tequila, por el mariachi, por los tríos, por la época de los tríos. Y en ese año los Dandies surgen, en 1957, cuando todo estaba en su apogeo, cuando había mucho romanticismo. Llegan los Dandies y hacen su audición en la RCA Víctor, una compañía disquera muy importante que tenía problemas, me decía mi padre, en ese año ya tenía problemas económicos. Llegan ellos, hacen su audición. La gente que estaba en la RCA Víctor, me cuenta mi padre, que era el señor Mariano Rivera Conde, que fue el que descubrió a infinidad de cantantes famosos de aquella época, y Rafael de Paz. Llegan ellos ahí al estudio, muy nerviosos, jovencitos. Mi padre tenía 19 años, José Luis y Joaquín tenían 23 años, Armando ya tenía 24, 26, era el único casado, y pues no hacían otra cosa más que eso, la bohemia. Eran bohemos de afición, eran gente de barrio, y llegaron a su primer gran reto, a ver si los aceptaban en la compañía RCA Víctor. Llegan al estudio, me cuenta mi padre, muy nerviosos, cantaron algunas canciones. Esta gente dijo, bueno, sí se oyen muy bien. Les preguntaron, ¿tienen alguna canción de ustedes? Y ellos dijeron, sí, esta canción es de nosotros, se llama Gema. Bueno, pues cántenla. Cantaron Gema, termina la canción, y les dicen en la compañía, van a grabar esa canción con nosotros, pero con una condición, de que graben también El Teléfono, una canción que habían hecho ya éxito los Tres Caballeros. Entonces esa fue la condición, grabar Gema de ellos y grabar El Teléfono de don Roberto Cantoral, de los Tres Caballeros. Y así fue. Se van a la semana siguiente, se meten al estudio de grabación y grabaron 3 canciones en esa primera sesión, que fue Gema, El Teléfono de Roberto Cantoral, cantada al estilo de los Dandies, y una canción que salió hasta el tercer long play, que se llamaba Ni un Poquito. Esas fueron las 3 primeras canciones que grabaron los Dandies. Y bueno, grabaron y se sentían completamente satisfechos. Básicamente ellos, por lo que iniciaron la música, por lo que querían hacer un grupo, era específicamente para escucharse
en un disco. Era la idea que tenían. No querían ser ricos, no querían ser famosos, porque ellos sabían que era muy difícil ser famosos como los Panchos, como aquella época de los tríos importantes. Ellos solamente querían escucharse. Eso es lo que me decían, papá. Nosotros no pensábamos ni en fama, ni en dinero, nada. Queríamos escucharnos y el primer paso ya lo habíamos dado. Que ellos nos aceptaron grabar en la compañía RCA Víctor. Y ellos tenían una filial que era Discos Vic, que era una compañía que ahí llegaban a hacer su prueba y si resultaba el artista, pues ya lo pasaban como artista exclusivo de la RCA Víctor. Grabaron el disco en Discos Vic, tardaron como 3 meses, me parece, mi padre, que daban vueltas allá a la grabadora y pues no les respondían, les decían que no salía el disco, que no salía. Esto es una anécdota muy importante para que vea la gente, nuestros amigos de allá de San Antonio, que recuerdan a los Dandys, que quieren a los Dandys. Esta es la historia verdadera. Dice mi padre que llegaron, cuando les avisaron que tenían el disco, llegaron a la RCA Víctor, les dijeron ya está su material, y les dijeron, ni siquiera fue don Mariano Rivera Conde ni Rafael de Paz el que les dijo que no servían. Les dijeron, muchachos, dedíquense a otra cosa, esto no sirve, la grabación quedó mal. Les dieron un disco de 45 revoluciones, de un lado venía Gema y del otro lado venía el teléfono. Les dieron 50 discos, una cajita de 50, y les dijeron, no sirvió, dedíquense a otra cosa. Ni siquiera salió este señor, se los dio el de seguridad o no, les dio su cajita de discos y salieron muy decepcionados. Se fueron inmediatamente a la colonia, a una tienda donde había un fonógrafo donde se reproducía el disco. Llegaron, porque era la única persona que tenía ahí en la 201, tenía fonógrafo. Llegaron a escucharlo, querían oírse a ver qué había pasado con esa grabación. Y los 4 coincidieron que había quedado mal, que Gema se escuchaba mal. Y yo le preguntaba a mi padre, pero ¿cómo se va a escuchar mal una canción que está tan bonita, que yo la oigo ahorita y es una canción preciosa? Dice, hijo, pues quedó mal, para nosotros quedó mal, se oía mal. ¿Pero en qué sentido? Y él me dijo que, y Joaquín también coincidió, que había quedado grabada en tercera voz. La tercera voz de Joaquín se oía más que la primera voz de José Luis. Entonces ese era un defecto en aquel tiempo. La tercera voz no se tenía que oír, se tenía que oír la primera voz, como se escuchaba la primera voz de Hernando Avilés, como de Leonel Gálvez. Esa es la voz que se tenía que oír. Las voces segunda y tercera tienen que oírse atrás de la primera. Y Joaquín en Gema se oía más, o se escucha más, que la primera voz de José Luis. Entonces, muy decepcionados, tomaron su cajita de 50 discos y bueno, dijeron, pues no somos aptos para ser artistas, nos vamos a dedicar a otra cosa. Y hubo una pequeña separación ahí. Bueno, se decepcionaron, dijeron, bueno, cada quien agarró sus discos y de ahí surgió la primera gira importante en donde los Dandys se dan a conocer, que fue José Luis. Para ese entonces tenía una relación ardua con una persona de ahí una relación muy amorosa, con una persona del teatro lírico que era una coreógrafa, que era la señora Chelo Larroé. Tenía un ballet y la señora Chelo Larroé hizo una gira a Europa y se llevó a José Luis. Entonces ahí ya hubo una separación del trío. Armando se fue a su trabajo, se fue a conseguir trabajo porque él ya era casado, ya tenía hijos, y Joaquín y mi padre se quedaron a la deriva y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Pues dijo mi padre, parece que hay una ciudad donde es importante y hay mucha cosa bohemia, y se fueron a Tijuana. Se organizaron un viaje a Tijuana y ahí prácticamente en ese viaje a Tijuana fue cuando surgió Gema. Esta historia es en viva voz de su servidor Francisco Escamilla, pero mi padre fue lo que básicamente me contó toda esta historia.